Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en un webinar más de ASOFOM. En esta ocasión tendremos a Javier Aguilar, Ejecutivo Senior de Buró de Crédito, y Ricardo Ilizabistur, especialista de soluciones de Buró de Crédito, con el tema Vigilante, la herramienta que evalúa la información de las sociedades de crédito de personas físicas morales y PFAE. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adri. Bien. Muchas gracias, Adri, por darnos la oportunidad de dar una presentación a los asociados de ASOFOM. Y la intención de este webinar es darles a conocer una herramienta que Buró de Crédito diseñó para prevenir el fraude. Seguimos. Bien, Vigilante, que te va a ayudar a tener el fraude en el otorgamiento y es la mejor defensa en contingencia de futuros créditos. Cuando estés generando créditos, tú vas a poder revisar en Vigilante si estas solicitudes traen algún tipo de fraude o alguna anomalía. Lo vamos a ver más adelante. La agenda que tenemos para el producto es la funcionalidad y beneficios de Vigilante, ejemplos de funcionalidad, descripción y general del desempeño, descuentos en facturación y el flujo, cómo ustedes van a solicitar Vigilante y cómo van a obtener la respuesta de Vigilante. Buró de Crédito ha ido desarrollando herramientas a través desde que se constituyó como Sociedad de Información Crediticia. El país ha tenido diferentes crisis económicas y bueno, ante estas crisis económicas, Buró de Crédito ha empezado a desarrollar productos los cuales les benefician a ustedes como institución financiera y que puedan ustedes tener una mejor prevención al otorgamiento de crédito, tener un crédito sano, conocer más a su cliente. Hay tendencias del fraude, como lo muestro en la gráfica. Hay un estudio hecho por Conducet en donde muestra los tipos de fraude que se van generando en diferentes tipos de sectores y cómo está pegando el fraude en el sector financiero, que es lo que nos interesa. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver las cifras de fraude. Como verán, ha ido incrementando el fraude cibernéticos y los fraudes tradicionales. Si vemos en el 2013, pues teníamos un 12% de fraudes y al día de hoy tenemos un 59% de fraudes generados. Entonces, ¿qué está haciendo Buró de Crédito? Buró de Crédito está creando herramientas para ayudar a todos sus socios en que puedan evitar que les metan como se dice en México, que te metan un gol, ¿no? O sea, es que puedas hacer un análisis con herramientas predictivas, como lo vamos a ver más adelante. Como bien saben, hay diferentes tipos de fraude en México. Uno de ellos es el fraude en primera persona y el fraude en tercera persona. Como verán, el fraude que se comete en primera persona son aquellas que te piden una línea de crédito y ya nunca más te vuelven a realizar el pago, ni siquiera la primera mensualidad, ¿no? Eso lo conocemos como bust out. Tenemos el crédito, el tipo de fraude que es first party, que también te piden una línea de crédito y también te dejan de pagar. Bien, aquí tengo una descripción como lo pueden ver en la pantalla. La primera es falsificación o distorsión de la información en una solicitud con el objetivo de conseguir un crédito y la intención es no pagarlo. Te pido crédito, pero no te voy a pagar. Usualmente son clientes que también traen buena historia crediticio. Y la segunda opción que tenemos, que es el fraude en tercera persona, está hecha porque aquí fue un robo de identidad, aquí hubo falsificación y robo de extravío de documentos. Entonces, ¿qué están haciendo estas empresas, compañías que se dedican al fraude? Pues es solicitar créditos mediante información falsa o información de un tercero para cometer un fraude. Con la información de Vigilante lo van a poder detectar de manera pronta y oportuna, con la finalidad de que puedan dar un crédito seguro.
Sí. Bien, en general el fraude tiene los siguientes impactos negativos para los otorgantes de crédito porque te va a generar pérdidas. Si no haces una evaluación correcta al original de crédito, puedes estar dando un crédito que al final te van a dejar de pagar. Como lo podemos ver, o sea, hay créditos que lo generan en primera persona o en tercera persona. Y vamos a ver la siguiente lámina en donde vemos la descripción en qué casos se puede cometer un fraude. Buró de crédito identifica 3 patrones de riesgo. Uno de ellos es el nivel de riesgo alto, que es la pérdida crediticia. Ese, ¿cómo funciona o cómo opera? Puede ser que tu cliente al que le diste crédito haya tenido una enfermedad, pues el riesgo es de que te va a dejar de pagar. Que se quede desempleado, igual te va a dejar de pagar. Que tenga una baja solvencia, igual. Que haya tenido un sobreendeudamiento, igual te puede dejar de pagar. Pero ¿cómo lo vas a poder combatir? Con el VICI Score. Si ustedes ya, la mayoría de los asociados de ASOFOC ya tienen lo que es el privilegio del VICI Score, ya se los doy en el reporte de crédito, ustedes pueden prevenirlo con el puntaje. Segunda opción, tenemos el fraude del consumidor. La intención es no pagarte, o sea, ahí sí ya voy con la intención de pedirte el crédito pero no pagarte. ¿Y cómo lo puedes detectar? Con el Score Buró Prevención de Fraudes. Ese también ustedes lo pueden solicitar a través de su ejecutivo de cuenta. Este es un buen producto porque también en base a un puntaje vas a determinar si ese cliente sí te va a pagar o no te va a pagar el crédito. Y el tema que estamos viendo y que es relevante y que me gustaría que todos los socios de ASOFON y no socios utilizaran Vigilante. ¿Por qué? Porque con Vigilante se van a cuidar ustedes como sector. Actualmente los bancos ya lo están haciendo, algunas otras arrendadoras o otros sectores ya también lo están aplicando. Entonces, la intención de Buró es que ustedes puedan utilizar Vigilante y cuidarse como un sector. Vamos a tener a más detalle cómo es la funcionalidad de este producto con mi compañero Ricardo. ¿Te cedo la palabra, Ricardo? Sí, muchas gracias. Sí, no, que nada más. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto estar aquí con ustedes. Como bien nos presentaron, soy Ricardo Elizalde. Yo estoy a cargo un poco más de la herramienta como tal de Vigilante y tal cual su desempeño, y como van a ver un poquito más a futuro de todo el set de reglas que maneja Vigilante. Vigilante básicamente se basa en 3 puntos esenciales: en prevenir todas las pérdidas económicas que se puede tener como institución, en evaluar y clasificar todas las solicitudes que a ti o digamos ingresen a tu lugar, y clasificarlas más adelante vamos a ver que es un pequeño semaforeo, ¿no? Verdes, amarillas y rojas. Con esto también vamos a poder facilitar toda la operación en cuestión de prevención de fraude. Lo que principalmente ataca es tercera persona, pero vamos a ver también que puede atacar tanto primera persona como incluso fraude interno en ciertas ocasiones, y también todo esto depende de qué tanta información se nos comparta, ¿no? Un poquito más para la presentación. No, la presentación. Sí. Entonces tenemos ciertos beneficios, ¿no?, que podemos aprovechar con Vigilante, que sin Vigilante o una herramienta específica de fraudes nos podemos perder, ¿no? Por ejemplo, las detecciones en tiempo real. Vigilante puede trabajar de forma batch o de forma en línea, ¿no? De forma en línea podríamos agarrar el fraude tal cual en tiempo, ¿no?, en el tiempo real. De cierta manera también nosotros realizamos un análisis sobre todas las reglas, todas las solicitudes que ingresan a Buró,
y de esa se genera un análisis y se implementan nuevas reglas. También tenemos información de reglas y políticas para que toda la información que ingresa Vigilante tenga una base concreta, no haya problemas de manipulación de información o intercambio de información. También tenemos un segmento que es de listados, en donde si ustedes nos ayudan, por ejemplo, con algunas referencias, se pueden hacer análisis incluso de distancias. También tenemos listas negras. Todo este tema de listados puede entrar a Vigilante y nos está ayudando día a día. El proceso que lleva Vigilante es básicamente: a ustedes les llega la solicitud de crédito, ya sea una persona moral, ya sea una persona física, una PFI. Puede llegar con ustedes, solicitar un crédito, y lo que se buscaría es que esa información que viene en la solicitud de crédito se ingresa a la herramienta: nombres, RFCs, INES, teléfonos, direcciones. Con toda esta información nosotros se va a realizar un análisis de cambios en el movimiento de la persona, por ejemplo, en qué tanto se desplaza. También se evalúa con todas las listas negras. Por ejemplo, tenemos identificaciones con datos históricos. Las listas de referencia son normalmente las listas de códigos postales para cuestiones de distancias de geolocalización, y también tenemos una cierta conexión. Son diferentes cosas, Vigilante y Vigilante Personas Morales, pero estas dos llevan una conexión, tienen la misma base, ¿no? Entonces entre ellas se van a estar comunicando. Con toda esta información, lo que nosotros vamos a alcanzar es un semaforeo, un verde, un amarillo o un rojo. Básicamente las verdes es la información que nosotros vemos regular o que no debe de haber algún problema, ¿no? También, como cualquier herramienta en fraudes, se pueden escapar tal vez ahí algunos problemitas, ¿no? O algunos falsos negativos, ¿no? Como se les podría decir. También vamos a tener alertas amarillas y alertas rojas, donde las alertas rojas tienen una cierta conexión ya preestablecida, o ya se comparó realmente con información confirmada por los usuarios, ya sea como sospechosas o como fraudulentas. Y en las alertas amarillas se va a presentar lo que es la información simplemente como sospechosa, ¿no? Tenía un comportamiento regular, pero a lo largo del tiempo o en las últimas solicitudes ha cambiado su forma, ¿no? Ahora, es importante recalcar que Vigilante se basa en una idea de un club, ¿no? O una idea donde los que están adentro de Vigilante se van a poder, compartir la información entre ellos, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener la información que tenemos en nuestra solicitud, y si hizo match con alguna otra solicitud de alguna otra organización, se va a mostrar la otra información para que hagamos un poco más de análisis y desarrollemos un poco más la investigación. Ahora, esta información de las organizaciones no se va a comparar, no se va a mostrar quién es la identificación de tal organización, ¿no? Yo no voy a saber si me la identificó Bancomer, si me la identificó Liverpool, yo no voy a saber si me la identificó alguna otra organización, ¿no? Simplemente se va a mostrar la organización y la información que se va a estar comparando. Como les comentaba, vamos a tener 3 fraudes que vamos a estar atacando, unos más fuerte claramente que otros. Por ejemplo, el robo de identidad siempre va a ser nuestro objetivo. Ya subsecuentemente vamos a estarle pegando al fraude interno y al fraude de primera persona. El fraude interno es en todo lo que se envía a Vigilante. Hay un pequeño segmento, por ejemplo, que se envía con información de la persona que captura, ¿no?, la solicitud. En esos casos muchos usuarios tienen fraudes en cuestiones de que un solo colocador, por ejemplo, de tarjetas se está presentando, y con esa persona en especial se están presentando los fraudes, ¿no? Entonces, con todo eso, Vigilante también tiene reglas que lo va trabajando poco a poco. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en donde
Esta que tienen aquí, una pregunta sobre dos. Sí, ¿No? Bueno, pueden ver que en la imagen hay unos pequeños renglones verdes y otros azules. Estos van a ser básicamente la referencia de qué hace match y qué acciona reglas como tal, ¿no? Del lado, la primera columna que ustedes van a ver, básicamente son los nombres de los campos. La siguiente columna va a ser la información que ustedes nos manden de su solicitud. En la tercera columna vienen datos como sí o coincidencia, que es lo que, como les comentamos, van a estar visualizando en caso de que se den coincidencias, y del lado derecho va a estar la información que se presentó en la otra organización. Entonces, supongamos en este caso, puede ser por un fraude de robo de identidad, ya que hay unas reglas disparadas que presentan como mismo nombre completo y fecha de nacimiento, pero tiene un diferente domicilio en menos de 30 días. Todas las notaciones que ustedes ven como U30D o U1M1 son under 30 days, por ejemplo, entonces dentro de los últimos 30 días. En el caso de la segunda regla que disparó, va a estar, por ejemplo, mismo IFE, pero diferente domicilio. Ha sido esta ocasión, pero ha sido en el último mes que se cambió el domicilio, ¿no?, con respecto a esta IFE. Hay dos formas de presentar vigilante. Una forma que es en línea, como les comentaba hace un momento, y otra forma que es en formato batch. De las dos formas, ustedes van a tener la respuesta, digamos el semaforeo, y ustedes van a tener el código de respuesta. En este caso, los códigos son F01 y F06. Ahora, cuando ustedes entran a un aplicativo ya como tal que tiene buró de vigilante, ya es cuando ustedes pueden empezar a comparar la información. El XML, que es la forma en línea, a ustedes solo les va a llegar la respuesta en forma de semáforo y el código. Y ya se meten al aplicativo y comparan totalmente toda la información que deseen. ¿Correcto? Otro pequeño ejemplo es de un usuario que, por ejemplo, trató de hacer un caso de no-hit, ¿no?, en donde, como podemos ver, tiene el RFC, la fecha de nacimiento y teléfonos falsos. Y, por ejemplo, en casos en los que se quiere o ya se marca una solicitud como que fue un fraude, se marcan y se accionan, le decimos aquí en Vigilante. Esas solicitudes se accionan y decimos, ¿sabes qué? Esto es un fraude, o ¿sabes qué? Esto es un sospechoso, todas las alertas. Entonces, con esa información, tanto otras organizaciones se protegen porque dicen, oye, esta organización 1 ya me dijo, esta persona es fraudulenta, este INE ya lo marcaron como fraudulento, este domicilio también fue marcado como fraudulento, ¿no? Entonces, por una parte, nos protegemos entre los usuarios, y por otra parte también ayuda a todo el análisis que se lleva aquí en Buró de Crédito, en el área de Analytics, para generar nuevas reglas o arreglar las que ya están para, por ejemplo, disminuir falsos positivos o mejorar la efectividad, ¿no? Perdón, Ricardo, no te rompa. Pues, poniendo aquí la base de datos o esos coincidencias positivas o negativas, ustedes ya tienen, sí, ya por medio de analíticas de ustedes, las bases de datos ya perciben, no sé, código postal por Zapomex, ¿no? Entonces, ¿ya tienen precargado ese tipo de incidencias, o a fuerza cada usuario tiene que subir? ¿Ustedes van almacenando y sumando? La idea ha cambiado un poquito con respecto al tiempo. Al inicio sí solicitábamos unas bases de 6 meses donde se nos entregaba, digamos, los fraudes y también los no fraudes, ¿no? También en lo que ha pasado el tiempo, digamos, toda esta acción de los usuarios es la que más ayuda. Me parece que es, digamos, el punto esencial en el que tiene que trabajar Vigilante para que así se vaya retroalimentando la base. También, si Buró de Crédito ha encontrado, por ejemplo, algunos casos de fraude, los ha integrado precisamente a la base de Vigilante. No todos primero pasan por otra área designada, pero ya que se pasan por esa área designada ya se implementan a la base. ¿Okay? Entonces, tanto en históricos como en acción diaria, como en análisis, más bien entrega de información por parte de Buró,
todo eso se agrega y se va actualizando la base, ¿no? Ahora, también hay reglas que no son necesariamente con información en base, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, las áreas geográficas, ¿no? Las áreas geográficas es con información que las organizaciones nos tienen que dar, que son básicamente código postal, número de sucursal. Con eso lo que nosotros hacemos es una relación de en qué punto está, ¿no? De ahí en la solicitud, si ustedes nos envían el código postal del domicilio del solicitante, el código postal de su empleo, nosotros hacemos ahí, por ejemplo, un análisis de distancias y vemos, si está a tantos kilómetros, se dispara una alerta. Por ejemplo, si su código postal tiene un porcentaje de fraude alto, también se realizan alertas, ¿no? Entonces no solo es por base de fraudes, también tiene por temas de, por ejemplo, de referenciación, de comportamientos anormales. Entonces todo esto va, digamos, aumentando las reglas, ¿no? Los disparos. ¿De acuerdo? Sí, puedo responder tu pregunta. Sí. ¿Y hoy ahorita solamente es para persona física? Ahorita ya está arriba también personas morales. Sí, correcto. Sí, físicas con actividad empresarial, ¿no? Sí, entra también en personas morales, básicamente PFAES y todo lo que es personas morales. Incluso en las solicitudes de personas morales entran accionistas, representante legal, avalistas. Básicamente toda la información que ustedes pudieran capturar en la solicitud se puede ingresar a Vigilante y con eso trabajarlo y digamos que entre todos, digamos, trabajarlo y accionarlo. Sí, te pongo un ejemplo que hay un terreno que prácticamente entre, no sé, 5 sopones, es el mismo terreno de garantía. Y resulta que investigan, montaje, etcétera, pues no está limpio o en regla. Ese tipo de terrenos o inmuebles se puede identificar a través de Vigilante. Se podrían identificar de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros no tenemos, digamos, no evaluamos la garantía y vamos a revisar el terreno, ¿no? Como tal. Pero por ejemplo, sí tenemos reglas de, oye, esta garantía ya se presentó 2 veces, ¿no? Aguas con esta garantía que ya se está presentando, no solo en tu organización, tal vez en diferentes organizaciones y en diferentes solicitudes. Entonces todo esto sí apoya también como a la visualización de este tipo de problemas. Sí, ahí obviamente ahora sí que el scouting lo hace la entidad financiera. Pero si yo como entidad financiera me doy cuenta, ya este inmueble no existe o tengo problema, yo puedo avisar. Sí, ustedes podrían avisar, por ejemplo, como sospechoso, no tal cual como un fraude. Eso es importante de notarlo porque en Vigilante solo se acciona con fraude algo que a ti ya te pegó monetariamente, ¿no? Es como la definición en general. Lo demás que tú no sabes qué puede ser o no, incluso no le das el crédito porque el Vigilante ya te arrojó bastantes alertas, el reporte de crédito se ve extraño, el lugar de garantía se ve también un poco extraño. Entonces todo eso se evalúa y dices, pues es que este es solo sospechoso, pero todo ese sospechoso también entra en reglas, ¿no? Entonces sí, todo eso sí se va contemplando. Ahora también es muy importante decir que tanto en PM y en personas físicas nosotros estamos abiertos a reglas, ¿no? A reglas nuevas, por ejemplo, que quieran implementar. Por ejemplo, si esa regla no hubiera estado, por ejemplo, postularla, ¿no? Para un siguiente set de reglas. Todo eso nosotros lo vamos revisando. No podemos dar un sí a todas las reglas, ¿no? Porque las reglas que ustedes implementen van a ser para todos los usuarios de Vigilante. Nosotros por ley, digamos, no podemos especializarnos en cada usuario, ¿no? Tenemos que hacer el producto para todos los usuarios, entonces esas reglas se van a aplicar a todos los usuarios. Tal vez se podría dividir, por ejemplo, por productos, ¿no? Pero sí a todas las organizaciones les aplicaría. Entonces esas reglas que ustedes promoverían se revisarían, por ejemplo, el porcentaje de alertas, que tan buena es la regla, y ya que pasa por un proceso y una aprobación, ya se ingresaría la herramienta. Pero siempre estamos como abiertos, si ustedes tienen alguna idea o algo así, estamos también abiertos. No es un sistema cerrado, digamos. Ok. ¿Correcto? Ahora sí, justamente en este tema de todo digamos, el proceso de accionar. Alguien ya encontró una solicitud, es muy extraña, entregó domicilio o información falsa, ya sea comprobantes de ingreso,
comprobantes de domicilio, incluso, por ejemplo, garantías. Se va encontrando información que no es correcta, por ejemplo, se ingresa como sospechosa, ¿no? Se acciona como sospechosa. Nosotros tenemos que dar una acción sospechosa y tenemos que dar una razón para que las demás organizaciones también tengan la idea de por qué es que se rechazó ese crédito, ¿no? E incluso eso nos ayuda, por ejemplo, en personas físicas, ¿no? Alguien me entregó una IFE y era falsa, ¿no? Lo ingreso como sospechoso, y entonces la otra persona lo revisa y dice, oye, pero todo a mí ya me está entregando las cosas bien. Revisa la razón de fraude, INE. Ah, sabes que le faltó una validación, chécalo otra vez. No, pues no, sí es falso, ¿no? Entonces todo eso va apoyando un poco más al análisis, ¿no? Que da también otro enfoque que tenía Vigilante. En este caso, por ejemplo, ahí están circuladas las reglas que disparó, la razón de fraude que se estaría trabajando, incluso ya vienen como seleccionados los rubros que se marcarían o se mandarían a la base para ser marcados, ¿no? Como sospechoso o como fraudulento, ya sea la ocasión que sea necesaria. Hay una pregunta, ¿sí? De comentar ¿qué costo va a tener el implementarlo? El costo de implementación, ahí depende de cada organización. Hay dos implementaciones básicamente. Si quieren me adelanto un poquito esa parte para que les quede un poquito más claro. Hay dos formas de trabajar Vigilante. Una que es el formato batch y una que es el formato en línea. Entonces, en el formato batch, lo único que se necesita realizar es la construcción de un archivo TXT. Este puede traer desde 1 hasta 1000 solicitudes, bueno, muchas más solicitudes, pero esta información se va ya se puede integrar por canal seguro. Se puede realizar ahí un trabajo con ellos como para generar un canal seguro y que ahí se esté depositando por un proceso que, digamos, esa es la parte que tendrían que generar ustedes. Por medio del aplicativo también ustedes pueden entrar por medio de BCNet, ingresan a la plataforma, ingresan el archivo y se carga automáticamente. Y últimamente por correo electrónico. Nosotros preferimos las otras dos opciones, ya que por correo electrónico, digamos, están dependientes de que se revise el correo y se cargue, ¿no? De manera manual por nuestra parte. Pero por canal seguro y por medio del aplicativo es automáticamente la carga, ¿no? Ahora, por otra parte, digamos, ese no tiene un costo, ¿no? De cierta manera, tú generas un archivito, tal vez un código. Bueno, yo anteriormente trabajaba en una institución que trabajaba con Vigilante. Lo que se hacía era, se tenía un código, se corría el código en el aplicativo, bueno, en el programa ya sea CR, Python, lo que ustedes deseen, se genera el código y se arroja la herramienta. Ese es como, digamos, el sin costo, ¿no? Por otra parte está la forma online, que es por medio de un código XML, en donde ustedes tendrían que desarrollar una herramienta, digamos, o una interfaz donde ustedes ingresan los datos y ya se ha mandado a nuestro web service. Entonces el web service ya les va a responder otro XML y ustedes también tendrían que desarrollar una interfaz donde se vea, digamos, de forma bonita la respuesta. Sí. Hay una pregunta de parte de los conectados streaming. Me preguntan que si al contratar el servicio Vigilante ya incluye Vigilante para persona moral, y otro, si se consulta en el mismo apartado de buró o en un apartado o en una página diferente. El precio, personas físicas y personas morales, es muy aparte, tiene facturas totalmente aparte, pero tienen la conexión en bases. O sea, sí, pero si tú eres una persona moral, tendrías, bueno, vas a evaluar contratos de persona moral si tienes que irte a uno al otro. De cierta manera es por solicitud, ¿no? Entonces, tú no vas a ingresar a una persona física en Vigilante PM, ¿no? Lo vas a ingresar en Vigilante Personas Físicas, ¿no? De igual manera la otra. Sí. Oye, ¿hay alguna diferencia si yo como asociación, por decir, cierto Claro. por volumen que contrate Vigilante, había diferencia en el costo? Hay un set, digamos, de descuentos, pero no es por cantidad de volumen, no es volumen, es por accionado. Entonces, al inicio de la presentación les mencionaba que será un semaforeo, ¿no?
Les hicimos los verdes, los amarillos y los rojos. Los amarillos y los rojos vamos a tomarlos como alertas, ¿correcto? Entonces, de estos amarillos y rojos, si ustedes me dicen de todos, por ejemplo, oye, este fue un fraude, este fue un sospechoso, este fue un falso positivo, ¿no? Se da una respuesta de todos, el precio puede bajar hasta 2.05. El precio ahorita de vigilante, tanto personas morales como personas físicas, es de 2.30, ¿correcto? Entonces se puede bajar hasta 2.05 si se logra un 100% de accionamiento, ¿no? Entonces, justamente es lo que se buscaba, que apoyaran ustedes con el accionaje. Pues lo que se encontró básicamente es un sistema de descuentos con este proceso de acción. En cuestiones de volumen, sí no tienen los descuentos, ¿correcto? Y me parece que tenía una segunda parte de la pregunta. Si es el mismo apartado de buró o es una página aparte. Correcto. Son básicamente páginas diferentes. Desde las dos, a las dos puedes entrar por medio de la BCN y nada más que en personas físicas, te vas a personas físicas, en originación, no es cierto, en productos ya hay un apartado de fraudes. En ese apartado de fraudes viene vigilante, y en personas morales viene, me parece que en originación. También hay una pregunta adicional. Sí. ¿Es opcional aplicar vigilante en cada consulta? ¿Te refieres a que si es necesario enviarlo a vigilante? Básicamente se enviarían a vigilante las consultas que ustedes deseen. Vigilante puede ingresar en diferentes puntos del crédito, ¿no? Uno es, lo que normalmente se genera es, yo solicito el reporte, incluso en vigilante necesitas mandar el folio de consulta. Entonces tú mandas la solicitud a vigilante con el número de consulta del reporte de crédito. Ahí ya, digamos, ya tenemos el tema de auditorías listo y se evalúa, ¿no? Otras organizaciones lo que hacen es, me viene la solicitud, lo segmento y solo un pequeño segmento se envía a vigilante, ¿no? Ahora sí que depende de en qué proceso lo quieras llevar, en qué momento lo quieras llevar. Y hay algunas ocasiones que también se puede llevar incluso al inicio, que meten a vigilante al inicio antes de enviar al reporte de crédito, y ya con eso se evalúa. En estos casos, por ejemplo, no vendría el folio, ¿no? Pero ya se maneja un poco diferente la auditoría, en el que ya se registra con vigilante y se va y se solicita la firma igualmente. Supongamos que yo hago 100 consultas de buró al mes, ¿no? Y de esas 100 dentro del proceso identifico, oye, de esas 100 a lo mejor 10 tengo duda de que a lo mejor sea el domicilio correcto y quiero ver si hay algún match con sus listas, ¿no? Entonces esas 10 puedo mandarlas a vigilante, solamente esas 10, ¿no? Y las otras 90 se quedan igual, solo como uno. Sí. ¿Sí se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, se pueden enviar un segmento nada más. Ahora, el porcentaje de alertamiento de vigilante es alrededor de entre el 2 y el 5%, ¿no? Entonces, normalmente a nosotros nos llegan solicitudes por miles, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 1000 solicitudes te van a disparar entre rojo y amarillo 50. Entonces, si por ejemplo nada más me envían 10, pues a lo mucho a veces una, ¿no? Se va a estar disparando, ¿no? Pero sí es precisamente como por porcentaje, es un de 2 a un 5% lo que se va a estar disparando. No sé si tengo ahí otras dudas. Hasta el momento no, muchas gracias. Ok. Así, regresando un poco, en este sistema de alertas, como les comentaba, va a ser un semafóreo. El rojo básicamente va a ser información que ya está en base de fraudes o ya tiene un comportamiento muy diferente o muy anormal, digamos, para presentarse ya como un rojo. Los amarillos van a ser precisamente esos comportamientos extraños, pero por ejemplo no están en base de fraudes, ¿no? Y los verdes normalmente se toman como información sin coincidencias o disparan algunas reglas, pero no son tan fuertes, ¿no? Como para presentar ya una alerta. Estos se pueden decidir o accionar.
Por ejemplo, los limpios, los verdes, no se accionan, no se evalúan. Justamente, por ejemplo, en este proceso de descuentos, esos no se evalúan, ¿no? Los amarillos y los rojos, sí nos gustaría su apoyo para decir, esta sí es fraude, esta no es fraude. O incluso, si alguna se fue, este es un falso positivo, ¿no? También hay incluso razones de falsos positivos. Entonces con esas nos pueden apoyar, oye, se equivocó y se equivocó en esto, ¿no? Todo eso aumenta precisamente mejorar la herramienta o el apoyo con la herramienta. Hay varios sets precisamente de reglas en donde las principales, o tenemos por ejemplo el grupo 1, 2 y 3 que están viendo a continuación. El grupo 1 son coincidencias, digamos, directas. El grupo 2 se basa en información con anomalías, por ejemplo, o información que detecta buró como fraudulenta, como les comentaba hace un momento, y se ingresa a la base de fraudes. O, por ejemplo, ya sea múltiples coincidencias, esta persona fue varias veces o a diferentes organizaciones, o cambios en información. Esta persona es la misma persona, pero me está presentando dos cines. O es la misma persona, pero ya tiene 3 teléfonos diferentes, ¿no? Toda esa información se va acumulando. Y una última, digamos, segmentación de reglas es las reglas por sistema geográfico, ¿no? O de georreferencia. En este caso sí es necesario que la organización nos comparta su código postal, porque de otra manera pues, nosotros no tenemos cómo evaluarlo, ¿no? Precisamente. Pero si se tiene toda esta información, podemos presentar también reglas de georreferenciación que apoyan mucho. Por ejemplo, que hace una persona de Sinaloa pidiendo préstamo en Yucatán, ¿no? Esos pequeños, digamos, esas mediciones a veces no se toman en cuenta y sí son bastante predictivas, digamos, ¿no? De cierta manera. Tengo una pregunta de parte de la gente que está conectada. Correcto. El vigilante no lo generamos nosotros como generamos el reporte de buró. El vigilante se debe solicitar al personal de buró por medio del TXT o del XML. El proceso, digamos, que se tiene que llevar no se va a ver reflejado en el reporte de crédito. Va a ser totalmente aparte, se tiene que revisar en un aplicativo o en el código XML que se te va a estar o que vas a estar recibiendo el web service. ¿Sí? Incluso aquí, perdón, si tienen ya un desarrollo, muchos ya tienen un sistema de cartera, muchos ya hacen el enlace de la buró mediante XML de web service. A través de ese web service pueden hacer la petición de vigilante. Ya, o sea, si ya tienen el desarrollo, si ya lo consultan el reporte de crédito mediante un web service, XML, igual pueden hacer la misma petición. Por lo que entiendo, entonces, este vigilante yo le mando, no sé, nombre del cliente, dirección, no sé, dirección de trabajo, ¿no? Entonces ustedes hacen una búsqueda de esa información en las bases de datos que tienen ustedes, y si alguien reportó esa persona o esa dirección, ustedes mandan una alerta. Ya sea que hayan encontrado en las listas o comportamiento anormal. Entonces yo mando esa información, ¿no? Y obviamente ustedes hacen el match. Si encuentran algún match, le avisan, ¿no? Te avisamos y te mostramos la información con la que hizo match. Entonces eso justamente apoya o facilita la evaluación, ¿no? También es importante decir que las bases tanto de buró como de vigilantes son muy aparte, ¿sí? No se conectan en ninguna parte. Si se realizan extracciones de la base de buró a vigilante es porque ya fueron fraudes, digamos, concretados y verificados por nuestra área. Esos fraudes en especial se mandan a vigilante. De otra manera, estas dos información o estas dos bases van a estar totalmente separadas, ¿correcto? Ahora, la información que va a estar trabajando en vigilante va a ser la información de las organizaciones que hayan estado o que estén en vigilante, ¿correcto? Entonces, si está Bancomer, Liverpool, Santander o cualquier banco, Banco 1, Banco 2, Banco 3, esa información se va a quedar en vigilante y, por ejemplo, si, no sé, Liverpool no está o Banco 3 no está, no se van a estar visualizando, a menos de que ya hayan estado. Si ya estuvieron, la información que se trabajó en su momento con ellos en vigilante también queda guardada, ¿sí?
¿Ahorita cuántos participantes hay en Vigilante? Ahorita hay alrededor de 10 más o menos. 10. Bancos, Sofom, Bancos, arrendadores. Sí, aquí la intención, como lo mencionaba en un principio, porque es que ustedes como sector se cuiden, ¿no? Porque muchos ya no van y piden un crédito con un banco, sino se acercan con una Sofom, por las condiciones, por el tipo de crédito que están generando. Entonces, si los asociados de la Sofom, que son aproximadamente 160, 170 socios, si todos entraran en esta parte de vigilante, pues todos se van a cuidar. O sea, se van a cuidar como sector y como asociados. Sí, oye, si yo ya tengo una lista es una fintech, que ellos ya tienen algo que escaneaban la IFE, iban al INE y verificaban si era real o no. Si yo te consigo esa base de datos, se puede ingresar a Vigilante. Sí, las bases de datos, digamos, o listas negras que se tuviera por parte de las organizaciones se pueden cargar a Vigilante. Les damos, se les da un manual, tanto de XML como de archivo batch, como de usuario. En el archivo batch es donde ustedes pueden cargar información y hay un pequeño segmento que se llama, por ejemplo, fraude confirmado, ¿no? Ese simplemente nos lo marcan y se carga en base ya como fraude. Cualquiera de las opciones puede ser. Ahora, también es importante recalcar que mientras más usuarios haya, más protección, ¿no?, se va a tener, y mientras más precisamente acción, más vamos a poder informarnos todos. Y esta se busca también que se tengan reuniones con los segmentos para visualizar que se puede mejorar. ¿Sí? También en personas morales, regresando, se pueden, o bueno, hay dos segmentos. Personas morales salió hace, me parece que unos 4 meses, Vigilante Personas Morales, y justamente no tenemos, por ejemplo, las reglas geográficas, apenas se están calibrando precisamente a que se evalúen, porque no es lo mismo una licencia para una persona física para solicitar un crédito como para una persona moral para solicitar un crédito, ¿no? En este caso, por ejemplo, las reglas geográficas son las que se van a estar todavía calibrando y ya se van a poder meter próximamente al segmento, ¿no?, de reglas de vigilante. Son dos cuerpos, digamos, de reglas totalmente diferentes, ¿sí? Personas físicas, y hay otro segmento totalmente diferente para personas morales, ¿sí? Y se está buscando también, o se está dividiendo por producto, ¿correcto? Entonces, no solo eres persona física, pero vas por tarjeta, vas por hipotecario, vas por una línea de crédito, por lo que se necesite, ¿no? Se van a estar segmentando las reglas. Ahora, justamente el proceso que se lleva es, se inicia la solicitud, el usuario viene con ustedes recopilan y envían la información a Vigilante, ya sea por XML o por archivo batch, y con eso nosotros hacemos una comprobación de fraude y una creación de alertas. Ahora, ¿sí?, con esta creación de alertas, ustedes van a poder investigar las alertas y accionarlas, ¿no? Y ya con eso tomar la decisión de dar el crédito o no dar el crédito, precisamente. Hay algunas preguntas. Sí, adelante. Sí. ¿En qué bancos o instituciones, por dar ejemplo, están con Vigilante? No podemos dar las instituciones, Okay. lamentablemente. Son grandes, medianas, chicas. No, sí hay grandes y están muy interesados en la herramienta. De hecho, el sector automotriz le gusta mucho la herramienta, pero sí no podemos dar los nombres. De hecho, cuando nosotros entregamos la información, la organización como tal viene con un número, no viene un nombre, o no viene el nombre de la institución, viene el número. Entonces, sí, justamente eso no podemos dar ese dato. La segunda pregunta es, para Vigilante, ¿solo solicitan la info en estos archivos? ¿No piden autorización exclusiva para consultas de buró? O sea, son independientes, o sea, no se tienen que llenar dos consultas. Sí, en cuestión de firmas,
te refieres, con la firma que se tenga del reporte de crédito, con esa se puede solicitar al vigilante, sin problema, con una sola firma. Y la tercera, ¿el manual de vigilante ya está en la plataforma de Buró? Sí, ustedes pueden ingresar Sí, al ya. CNE, en el apartado que les comenté, me parece que es en el apartado de fraudes, en productos. Ahí van a encontrar 3 botones básicamente que son entrar y manuales de usuario. En ese pequeño botón viene el manual de usuario para usar la herramienta, el manual para generar archivos batch y el manual para generar códigos XML, ¿no? La consulta al web service. Perfecto. Ahora, retomando un poco los métodos de consulta, es importante decir que en el batch ustedes pueden meter muchas solicitudes, ¿no? En el método online es de una en una, ¿sí? Las respuestas y los tiempos de respuesta son diferentes. La respuesta por XML o el método online es alrededor de 5 segundos. La respuesta por método batch es alrededor de 15-20 minutos cada 1000 solicitudes, ¿no? Entonces ustedes nos envían, por ejemplo, 2000 solicitudes, va a tardar alrededor de 40 minutos en procesar todas y darte el resultado de todas. Vigilante lo que genera es, por ejemplo, si ustedes nos entregan 5000 solicitudes, se van a dividir en 1000 para que cada 1000 se te sea dando información lo más rápido posible, ¿no? No vamos a esperar que acabe todas las 5000 para que se entregue el resultado, ¿correcto? El archivo que ustedes deben de enviar o depositar es un archivo TXT, es un separado por pipes, esos son los archivos batch con codificación Unicode, y ahí precisamente en el manual se va a presentar cómo generarlo. Tenemos un ejemplo. Ah, sí. Tenemos un ejemplo. Ah, pero no se puede visualizar aquí. ¿Verdad? No, mira. Sí, no. No, pero en el archivo al final, en los manuales, se presenta justamente un cuadrito en donde es un TXT y ahí viene básicamente la información separada por pipes, ¿sí? Ahora, el proceso de onboarding que se lleva con las organizaciones es precisamente presentar vigilante. Ellos generan, o lo que yo considero mejor es que empiecen, muchas organizaciones quieren empezar por XML directo, ¿no? Lo que se prefiere es que se genere un archivo de prueba, digamos, para que consulten primero por batch, se adecuen a la herramienta, la comprendan bien, y ya una vez que comprendan bien la herramienta se nivele, digamos, a XML y ya se empiezan a hacer las pruebas correspondientes y ya está arriba en la plataforma, ¿no? Entonces la idea es presentar vigilante, luego crear un layout de consulta. Este layout de consulta se van a estar haciendo las pruebas y ya que, digamos, se les dé visto bueno, se les da el alta de claves y de usuarios. Si se genera algún canal seguro o algo así, se trabaja con nosotros y se realizan pruebas de conexión a vigilante para que no haya ningún tema ahí. Después se da, por ejemplo, una capacitación de vigilante a las áreas necesarias y con eso ya estarían trabajando con vigilante, básicamente. Este es el pequeño esquema que les hablaba de descuentos, no sé, es en cuestión de alertas accionadas precisamente. Nosotros solo vamos a tomar alertas, las amarillas y las rojas, y a esas, dependiendo del porcentaje de acción, es el porcentaje que se va a tener, digamos, o el descuento que se va a tener, ¿no? Se evalúa los primeros 25 días del mes y ya con eso se va a hacer el descuento en la facturación, ¿correcto? No sé si tengan ahí alguna dudita, porque voy a pasar al aplicativo. No tenemos nuevas ¿No? preguntas. Entonces, les voy a dar nada más ahí una pequeña muestra de cómo es el aplicativo. Ahí se salió. Bueno. ¿Qué pasaría si, bueno, uno, el compromiso de los asociados de ASUFO, porque de los 180 se asume la mitad? Sí. Pero ¿qué pasaría si te sumo otras 3 o 4 asociaciones? Mejor, está súper bien. ¿No me bajarías más el descuento? Es que ya está diseñado, ya está por consejo, pero podemos platicarlo con dirección.
que nosotros como ASOFOM formamos parte y fuimos creadores del Consejo Financiero Mexicano. Sí. Y hay fácil unas 7 asociaciones de intermediarios financieros no bancarios. Okay. Y ahorita estamos haciendo una alianza con Infinex, con Sofipo y con nosotros, que quedan venir otros 2, para armar diferentes eventos, prevención de PYD, etc. Sí. Pero yo creo que les interesaría sumarse a contribuir y proteger a quién le vas a dar créditos. Claro. Sí, claro. Sí, incluso podemos participar en reuniones y llevar este tipo de productos y de herramientas que tiene el no nada más vigilantes, sino tenemos más de 26 productos que les pueden servir para la administración del ciclo de crédito, desde la originación, administración y cobranza. De acuerdo. Tienes más productos como vigilante en donde se va creando una base entre todos. Este es como el que más cooperativo. Por lo que yo tengo entendido, bases así como que se va creando en conjunto, no es el único al vigilante. Ahora, esto es tal cual la plataforma que se va a estar utilizando. Nosotros vamos a poder entrar aquí. Yo voy a tener más parámetros, digamos, porque yo soy el administrador, pero básicamente ustedes van a ir aquí a lo que es revisión de cargas batch. Me lo cambio a español para que visualicen un poco más. Y aquí ustedes van a poder visualizar las cargas que hayan tenido, ¿no? En este caso nos vamos a ir a 29 de febrero, de enero. Entonces, por ejemplo, aquí se realizaron 2 cargas batch. La información en general que va a venir va a ser la fecha en la que se cargó el archivo, el número de archivo batch, que es un número para seguimiento que nosotros tenemos, las horas de carga y la hora en la que finalizó la carga, el estatus. Este estatus ya sea puede cambiar entre cargando y completo, ¿no? Si un archivo está cargándose, todavía no se puede visualizar. Ahora va a venir la organización, en este caso va a venir la organización o su organización va a venir como 032, 017, tal cual, ¿no? Luego va a venir una pequeña carpeta, o una pequeña columna de las cantidades de solicitudes que se cargaron. De ahí van a venir agregados y reemplazados. ¿A qué se refiere esto? Nosotros podemos subir una solicitud a vigilante y se puede reemplazar o actualizar esa solicitud, ¿no? Esta actualización no tiene costo. Los que van a tener costo, digamos, son las solicitudes nuevas, los agregados. Por ejemplo, yo no capturé, por ejemplo, su INE, ¿no? En la primera carga. Si yo deseo cargarlo de nuevo con el INE para que se valide, entonces se realiza la carga, no tiene costo y ya se evalúa otra vez, ¿no? También De hecho, 2. Ah, ok, adelante. Siempre se tiene que bajar un layout, es la primera pregunta. Y la segunda, nada más se visualizarán con los que, o sea, solo las consultas de la propia SOFOM. O sea, no. Una es, se va a evaluar con todas las organizaciones que tenga vigilante activas y que hayan estado en vigilante. ¿Okay? En cuestiones de solicitudes, se genera una evaluación con las solicitudes de los últimos 6 meses, ¿no? Pero por ejemplo, las bases de fraudes sí van a estar ahí marcadas para siempre. Entonces, las organizaciones que van a estar o se van a presentar en comparación con información son las que están en vigilante o las que hayan estado anteriormente. Ok, y me están preguntando de la sección que estabas hablando, que si ahí subimos los archivos con los que solicitamos vigilante. Es correcto, si quieren, y también preguntaba si siempre se generaba un layout o algo así, ¿no? Para el archivo batch, para la modalidad de archivo batch, sí se genera o siempre se tiene que generar un layout, ¿no? Ya si tienen un layout aprobado precisamente por Buró de Crédito, con ese, digamos, se pueden seguir con ese código para generarlo diariamente y ya se carga la herramienta.
Si es en XML, básicamente el desarrollo que se tendría que hacer de parte de ustedes es que ustedes en la interfaz ingresen los datos, se genera el código XML y se lance. Okay. Y ya ahí se regresa, ¿sí? Entonces, bueno, vemos esta pantallita nada más y ya me regresó justo a la parte en la que se carga. Entonces, aquí por ejemplo van a venir 6 columnas importantes. Una es esta que dice HFP, significa High Fraud Potential, que son básicamente nuestros rojos. Luego van a venir los que dicen sospecha, van a ser nuestros amarillos, y luego unos limpios que van a ser unos verdes. En otro caso también, si hay alguna solicitud que tuvo algún error de formatos o algo así, se va a presentar en esta columna. Después de que nosotros lo cargamos, por ejemplo, se marcaron 4 rojas, ¿no? De esas 4 rojas, si nosotros accionamos, vamos accionando este número que dice High Fraud Potential SA, significa sin accionar, ¿no? Entonces ese número originalmente está en 4 y va a ir bajando hasta que tengan 0 cuando ya hayan accionado todas las solicitudes, ¿no? De igual manera en la parte de sospechosas, en SA, también va a venir o va a ir disminuyendo conforme ustedes vayan accionando. El estatus va a cambiar de revisado de no a sí cuando ya se hayan accionado todas estas solicitudes en rojo y en amarillo, ¿sí? No, para... ¿Se puede ver, por ejemplo, esos 4 de rojo? Sí, ahorita revisamos. Si quieren nada más les enseño justamente. Va a haber una pequeña pestaña que dice carga de archivo batch. En esta pestaña ustedes simplemente le van a dar en buscar precisamente. Les va a arrojar, aquí tal vez no se visualice, pero les va a arrojar un explorador, ¿no? Una ventana explorador donde ustedes pueden escoger los archivos y enviarlos, ¿no? Entonces esto se envía, se carga la herramienta y ya no va a tener ningún problema, ¿correcto? Ahora sí, regresamos a la parte de revisión. Por ejemplo, si recuerdan, en este archivo teníamos 4 alertas rojas, ¿no? Y ninguna sospechosa y 8 limpias. Aquí se van a estar, básicamente el primer cuadro que dice revisar batch va a tener la información en general de lo que vimos en la pantalla anterior. Cuántas se dispararon en total, cuántas se agregaron, cuántas se reemplazaron, cuántas están en rojo, cuántas, este es sospechoso, debería ser en amarillo, ¿no? Por cuestiones ahí técnicas no podemos poner en amarillo, pero está en azul, ¿no? Son las sospechosas, luego están las limpias y después están si hubo algún error se va a presentar ahí, ¿no? También, si se dan cuenta, es la misma información que teníamos antes. Después de esto va a venir información ya sea digamos de las solicitudes, ¿no? Linealmente, y qué reglas se dispararon, por ejemplo. Entonces, estas son por default, te aparecen las primeras 4 solicitudes, las primeras solicitudes rojas, ¿correcto? En este caso rojas tenemos 4, ¿no? Entonces son justamente estas 4 que se muestran. Entonces se muestra la organización, el código de país, el número de la solicitud, la fecha de solicitud, el tipo de producto, la decisión que se mandó. Ustedes pueden mandar que una solicitud ya se preaprobó o se rechazó, ya sea para validación de rechacé estas, pero quiero evaluarlas a ver si les puedo dar un crédito, o las aprobé, pero de todos modos quiero revisarlas, ¿no? Se puede enviar esa información. También tenemos información, por ejemplo, nombres o apellidos, el número de coincidencias, y en dado caso de que se accionen, se va a presentar el usuario que la accionó y cómo es que la accionó, ¿no? En este caso, la accionó un perfil que se llama Ricardo Elizaliturri y va a aparecer como fraude, ¿no? Probable, ¿no? Ahora, cuando nosotros seleccionamos alguna solicitud, se van a mostrar en el área de abajo, en reglas disparadas, las reglas, el código de regla y la descripción de la regla, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos que el teléfono de domicilio se encuentra en la base de fraudes, o el RFC o el teléfono celular. Las 3 se disparan, las 3 están pasando en esa solicitud. Nosotros entramos, por ejemplo, a la primera.
Entonces justamente es lo que se va a evaluar: tu información y la información que viene reportada en la base de fraudes de la otra institución. Si se dan cuenta, vienen varios segmentos: solicitante, persona de referencia, garante, promotor, avalúo, en caso de automotriz, vehículos y solicitudes, ¿no? Entonces va a venir básicamente en estos casos donde hay una pequeña estrella. Tal vez ustedes lo ven como un poquito como un círculo, pero es como una pequeña detonación, y una paloma son aquellos campos en donde se detonó la alerta, ¿no? Estos pequeños campos donde hay una paloma son que son los mismos campos, ¿no? o que viene la misma información. En este caso, si se van hasta abajo, va a venir información de las reglas. Entonces va a venir: oye, con esta solicitud se accionaron 2 reglas: teléfono celular en base de fraudes y RFC en base de fraudes. Entonces, en esta información del valor en la base de datos viene justamente que se integró el RFC, y están comparando o se está evaluando igual con un mismo RFC, y ese RFC ya está en base de fraudes, ¿no? De igual manera, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Son los mismos. Entonces hay diferentes reglas, se van evaluando. Esta es simplemente una base de pruebas nada más para presentar a los usuarios, pero ya digamos en producción pues se van a estar disparando diferentes reglas, no solo en base de fraudes, ¿no? En geolocalización, en comportamiento diferente, en número de solicitudes, ¿no? Todo este tema se va a ir llevando. Si hay, por ejemplo, en personas morales, si hay, por ejemplo, se ingresan los accionistas y hay más de un accionista, en esta parte les van a venir pequeños números en los que ustedes van a estar evaluando el siguiente accionista, el siguiente accionista y el siguiente accionista. Tengo una pregunta. Sí. Se nos envía un formato predeterminado con los datos que tenemos que llenar para vigilante, y si tienes como algún ejemplo del formato que se tiene que llenar, o nada más se lleva a cabo la búsqueda en buró y yo envío todo. Es lo que me están preguntando. Básicamente hay en el archivo del manual viene la información que es muy necesaria para el vigilante. Por ejemplo, INES, teléfonos de domicilio, direcciones de empleo, así como datos muy importantes, CURP, RFCs, todo eso como lo integramos. Esto es muy necesario que nos envíes. Y por otra parte, tiene ahí todo el listado de información que se puede enviar, y ya sea se puede enviar o no se puede enviar, pero mientras más información, digamos, las organizaciones nos compartan, más información nosotros vamos a poder evaluar. Hay muchas, por ejemplo, organizaciones que no nos envían referencias, ¿no? Entonces, en ese caso, justamente las redes de fraudes se generan mucho por referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me junto con 3 personas, y a Juanito yo le dejé mi teléfono como referencia en la solicitud 2, ¿no? Y Juanito le dejó su número de teléfono en la referencia a Pedro, ¿no? Entonces todos esos nos vamos dando una rotación en referencia, no necesariamente solicitantes, y si no se tiene esa información de referencias, pues se va a perder ese match, ¿no? Ejemplo, no sé si aquí se pueda visualizar. ¿Y aquí se pueden compartir referencias? En el manual. O sea, yo, si tengo referencias, también las puedo Sí, ustedes nos envían información. Si quieren, te refieres al archivo como de fraudes, ¿no? Sí, en ese archivo, si gustan, podemos darles más, a cada uno les vamos diciendo cómo generarlo. Y sí se pueden enviar referencias y solicitantes como tal. Sí, todo se puede meter, ¿no? Yo creo que no podemos ahorita visualizar. Sí, Si nos pueden mandar el correo, si lo tienen. ¿Cuál quieres ver? un archivo batch de lo que subirían. De lo que habíamos puesto del ejemplo. Ahorita vamos a checar si podemos compartirles básicamente es puro texto, es un texto separado por país, y si desean ya qué información de toda la solicitud se puede enviar, ahí sí, a ver, un segundo. Pues aquí se puede visualizar, precisamente son todos estos campos, ¿no? RFC, INES, personas, nombres, fechas de nacimiento, direcciones,
domicilios de las empresas, teléfonos de las empresas, emails, CURPS, escolaridades, estados civiles, tipos de residencia, el folio de reporte de crédito también es muy importante que lo ingresen, los ingresos y los gastos, ya que con eso, por ejemplo, se evalúa también personas, por ejemplo, jóvenes con ingresos muy altos, ¿no? Ahí hay un poco bastante rojo que ha habido últimamente en temas de fraudes. También personas de referencia, se ingresan apellidos, nombres, teléfonos, emails, igual, empresas. Es más o menos la misma información para garante. Si hay, aquí se ingresaría en la parte de promotor y agencia, se ingresaría lo que es la identificación del promotor, la identificación de la agencia, esto precisamente para información o para corroborar información de fraude interno, ¿no? Según nombres también de la persona que es el promotor, donde se está llevando a cabo la solicitud para el tema de georreferenciación. También si hay en cuestiones de vehículos también se puede meter la información en general del carro. Y por último viene una parte que es de solicitud. En esta parte va a venir del lado izquierdo, como les comentaba, esa información, del lado derecho la organización en base de fraudes. Entonces aquí se van a poder dar cuenta, se está haciendo aquí con ustedes mismos, porque al final no solo es una herramienta que va a apoyarse con diferentes usuarios, ¿no? También se va a apoyar de ti contigo, ¿no? Si yo marco algo como fraude, también se va a evaluar conmigo, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos la misma institución, es que yo la cargué, yo la accioné. ¿Sí? Si viene una diferente institución, es que ingresó totalmente otra institución y la accionó como fraude. También viene, digamos, la información, ¿no? De por qué aquí justamente la razón de fraude, ¿no? En este caso, la otra organización lo accionó con fraude y fue por un robo de identidad, ¿sí? Tras una evaluación, nosotros decidimos también evaluarlo y era un robo de identidad, ¿no? Entonces validan que sí sea... Bueno, fingiendo que es la organización, ¿no? Más bien. O sea, yo aquí, esta es la información de la te iba a organización. decir, oye, si yo de mala leche, oye, Javier no me pagó, quiero meterle en la lista, lo doy de alta, ¿qué pasa ahí? Normalmente las instituciones, si hay algún problema o un error, se comunican con nosotros y nosotros podemos darle una reversa a esto. Y por ejemplo, ahí, a lo mejor Javier, yo quise hacerle la mala leche, pero no sé, contigo, no, oye, pues yo sí lo califico bien, ¿no? Él, si es su dirección, si está en su trabajo, hay como uno va como validando de, oye, si tengo ciertos comentarios, ¿no? O palomitas o tachecitos, ¿cómo distinguen ustedes de que, oye, sí, Javier, si es su dirección o no es, ¿no? Por el número de positivos o de negativos? O sea, corroborar que sí es su dirección. Supongo Javier, ¿no? Hay dos intermediarios que lo califican, oye, esa no es su dirección, ¿no? Pero después aparecen otros dos, oye, sí es. ¿Ahí qué pasa? Ahí se trabaja normalmente en cuestión de tanto confianza con el usuario, como también se evalúa de esta parte. Se van evaluando la base en cuestión también de accionaje. Por ejemplo, si vemos que una institución está accionando mucho por una razón en especial, sí se va y se evalúa con la organización y tenemos contacto constante con las organizaciones para ver que sí se esté gestionando bien la acción de la institución o de la información, ¿no? Que se esté ingresando a vigilancia. ¿Sí pudieron comentar, Chito? Sí se puede, pero no viene al punto. Se viene con imagen del TXT. Ok. Con mi imagen está bien, ¿eh? No puedo ver. Ok. Bueno, siguiendo un poco esto, ya si se evalúa un poco la información. Es una duda. Ahí mencionaste promotores. Por ejemplo, en ciertos productos se da que un promotor trabaja para varios intermediarios y se van por el que les dan mejor comisión. Yo como entidad financiera podría detectar de mis promotores si están haciendo otras solicitudes de otras entidades. O sea, que esté generándose del mismo promotor
diferentes organizaciones e identificar qué es de tu organización o no es de tu organización. Ahí se tendría que evaluar un poco cómo entrarían las organizaciones, pero sí en teoría porque vendrían como justamente una parte de solicitud de diferentes organizaciones. Sí se podría. Con una regla de oye, Jorge Avante está dado de alta en financiera A y financiera B, y en las dos está levantando solicitudes, ¿no? Entonces hay que me llegara un reporte y ya se dio de alta Jorge Avante en otra entidad financiera como promotor, ¿no? Ok. El Sí, tema digamos por reglas, digamos, de identificación del personal, pero no por su identificación numérica, ¿no? Por su nombre, ¿no? No tenemos ahorita reglas con eso, pero podremos evaluarlas e ingresarlas. Sí, porque sí, digo, actualmente no se trabaja, no evalúan tanto eso, pero sí se podría ingresar. Sí lo podremos trabajar. Ahora, un segundito. Ahora, por ejemplo, nosotros ya evaluamos la información, ya evaluamos todas las solicitudes, nosotros queremos accionar la información, ¿no? Vamos justamente a este segmento de acción y nos van a venir básicamente la información que nosotros tenemos en la solicitud. Vamos a escoger nosotros en este segmento una razón de fraude. Hay muchas razones, ¿no? Robo de identidad, fraude del solicitante, identificaciones falsas, y también hay un segmento para temas de falsos positivos, ¿no? Cambio de datos en contacto, un cambio de domicilio, hubo una homonimia o temas así, también la pueden ingresar. Automáticamente se seleccionan los campos necesarios por cada solicitud o digamos por cada tipo de fraude, y en este caso ya se va a ingresar. Hay 4 botones aquí abajo, uno que es fraude, otro bajo investigación, falso positivo y probable fraude. ¿Se puede votar? ¿Qué es que ya la Sí, eso es para terminar esta preguntita. Ok, entonces, por ejemplo, cerrando un poquito la pregunta que tenían, este es un ejemplo de archivo que ustedes nos van a enviar. Si se dan cuenta, viene información que traíamos, que es la organización, el país donde reside, el número de solicitud, fechas, por ejemplo, en las que se generó la solicitud, información de domicilios de empleo, la persona como tal, RFCs, y todo viene separado por pipes, ¿no? Este es el archivo tal cual, el TXT, que se va a estar cargando la herramienta, y la herramienta lo va a estar procesando automáticamente, ¿correcto? Entonces este es el archivo que se va a estar cargando, es un TXT, y justamente tiene la pero si le pusiste que se visualizara Sí, sí, está bien. Perfecto. Y justo va a tener una nomenclatura especial, ¿no? En este caso va a ser BCM, que en este caso sería la organización. Supongamos la organización, tenemos la 33, es B033, la fecha, el producto, un número en especial y BIC de vigilante. .txt, este se va a estar subiendo y este se va a ver en la herramienta en el formato batch. Entonces, regresándonos acá, ahora sí, evaluamos todo, decidimos accionar. Hay 4 formas de accionar, ¿okay? Una que es fraude, bajo investigación, falso positivo y probable fraude, ¿correcto? Nosotros solo podemos accionar que es un fraude cuando ya hubo una pérdida monetaria, ¿correcto? Si estamos que es una sospecha, hay comportamiento extraño, se ingresa como probable. Si la alerta es incorrecta, por ejemplo, la persona se cambió de domicilio, nosotros vamos a informar, ahí te está reportando un diferente domicilio y es la misma persona. Se puede entonces reportar como falso positivo, ¿correcto? Perdón. También se puede ingresar. En la dirección y en la base de vigilantes se queda la nueva dirección. ¿Cómo? Se detecta un cambio de domicilio, ¿no? Ajá. Yo ya fui y verifiqué, ¿no? que la nueva dirección, yo ya la tengo. ¿La puedo actualizar en la base de cómo? Básicamente esa, incluso cuando tú, digamos, haga match con tu dirección,
te va a venir la información, por ejemplo, de falso positivo, ¿no? Te va a venir que esa dirección es un falso positivo. Y ahí va a venir la nueva dirección. La nueva dirección, sí, porque ya estás accionando la nueva solicitud, ¿no? Tú ya estás accionando tu nueva solicitud y estás accionando el domicilio que tú estás presentando, ¿sí? Entonces el nuevo domicilio ya va a venir contigo y te va a aparecer, fue un falso positivo, ¿sí? Ahora, hay otra cola, digamos, que es bajo investigación. Si uno lo revisa, normalmente estas revisiones son al momento y al día, ¿no? Es lo que se trata de hacer, pero si se necesita evaluar un poco más un crédito o esta solicitud, se pone bajo investigación y posteriormente tú tienes que decidir. Nosotros recomendamos que no sean más de 3 días. Se tiene que decidir si fue un fraude, si fue un falso positivo o si es un probable fraude. Esto para darles tiempo de evaluación, pero también para que ustedes nos puedan contestar cuál puede ser, ¿no? Entonces ya con esto, por ejemplo, ustedes pueden regresar a la pantalla inicial, accionan, si gustan, en este caso ya fue accionado anteriormente, pero por ejemplo aquí le ponemos que sí la queremos accionar de nuevo, le ponemos que sí, incluir los reportes de fraude, y ya simplemente nos dice la solicitud fue accionada como un fraude. Le damos OK y ya regresamos a la página, digamos, inicial, ¿no? En este caso nos vamos a solicitud, a revisión de cargas batch y regresamos a nuestro archivo batch que queríamos o que estamos revisando, ¿no? Una disculpa por las fechas, pero son las fechas en las que tenemos la carga designada, ¿no? Para presentaciones. Entonces ya nosotros ya podemos seguir evaluando las siguientes solicitudes. Si se accionaron en este pequeño segmento, va a venir un segmento, o bueno, se va a colorear de rojo o de azul, o me parece que de verde, en caso de falso positivo, en caso de accionaje, o en caso de, por ejemplo, este morado es un probable fraude y este rojo es un fraude, precisamente. Entonces nada más hay para apoyar un poco a la persona que lo va a estar trabajando. Desde aquí, ustedes, si ya conocen la solicitud, ustedes pueden ingresar acá arriba el número de solicitud y se puede ingresar rápido y entrar rápido. Si conocen el número de batch, también pueden encontrar por número de batch, ¿correcto? Entonces, no sé si tengan preguntas, a mí me parecen unas manitas aquí, no sé si sea eso. No, yo no tengo. Pues, entonces esa sería como un poquito la explicación de cómo es que se trabaja vigilante, la idea en general de qué es vigilante, cómo se puede trabajar correctamente para que todos tengamos un beneficio y qué tanto podría aplicar o apoyar en todo su ciclo de crédito. Entonces, no sé si... ¿Este módulo de vigilante irá de la mano a alguna nueva reforma de PLD que está en puerta? ¿Este módulo de vigilante irá de la mano a alguna nueva reforma de PLD que esté en puerta? Esa parte sí no, es básicamente es una herramienta diseñada para que los otorgantes de crédito puedan prevenir fraudes. Está diseñada para ustedes como usuarios del banco. Sí, que yo sepa, no hay ningún cambio en temas de PLD. El único cambio que sé que viene es que vamos a estar reportando estados financieros mensuales, pero nada que ver con este tipo de identificación de fraudes. Ok, muchas gracias. Entonces, digo, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda, Jorge? No, yo creo que analizar bien. Yo creo que tienen, como ustedes tienen muchas herramientas que podemos accionar con todos los tipos de productos que manejan los socios de Asofón. Sí. Pero sí hace falta meternos a detalle y que ellos, que son los expertos en el campo, en la operación, y nos digan, oye, sí, estaría buenísimo si identificamos a los promotores, ¿no? Si identificamos a los inmuebles, etcétera, si se actualizan las direcciones.
Entonces, si podemos diseñar un producto, por decir a la medida, ¿no? A través de ustedes, pues estaría buenísimo, ¿no? Y les digo, no solamente como asociación, como la más grande de América Latina, pero podemos todavía conseguir más aliados, ¿no? Para que esa misma información se vaya alimentando entre todos y sea mejor, ¿no? Sí, digo, cualquier duda o tema que tengan, la podemos trabajar. Y como tal te digo, lo que vamos a hacer, no podemos darle a una institución, por ejemplo, en especial sus reglas, o modificar la herramienta solo para él, Sí, claro. pero lo que podríamos es hacer una segmentación de mercado por producto, ¿no? Entonces esto apoyaría mucho a que ya para cada producto va a tener un comportamiento diferente, obviamente el fraude, y lo vamos a estar trabajando diferente. Entonces sí podemos trabajarlo así, lamentablemente no por institución, por temas legales, pero sí lo podemos ir trabajando. Entonces cualquier duda nos pueden comentar y siempre nos lo evaluamos, si nos comentamos. Y si un asociado quiere que le realicemos una demo de esta presentación, con mucho gusto lo podemos hacer. Lo pueden hacer a través de su ejecutivo de cuenta o bien enviando un correo a SOFOM, y a SOFOM me den el dato de la institución que quiere recibir la demo, y con mucho gusto les dedicamos el tiempo. Algo también muy importante es, todas las organizaciones tienen un mes gratis al inicio, ¿okay? Entonces en este mes gratis lo pueden aprovechar y ya digamos de ahí para adelante pueden consultar sin problema. Buenísimo. Perfecto, pues si no hay más preguntas, No, pues muchas gracias Ricardo, Javier. Gracias, es un placer. Muchas gracias, y vamos a tener inclusive próximamente un taller especial ahí en Monterrey, ¿no? En Monterrey, sí, aquellas entidades financieras que estén en la región norte, los invito a que se inscriban al taller. Bueno, básicamente no es un taller, es un FODA, es una reunión estratégica para definir cómo están generando ustedes créditos y cómo Buró de Crédito puede ayudarles a generar un crédito sano, cómo dar un mejor crédito, cómo tener una mejor administración en su portafolio y cómo generar una buena cobranza. Yo los invito, es totalmente gratis, es en cooperación con ASOFOM, y bueno, también vamos a llevar cifras del sector, cómo se encuentra su institución en comparación con otras SOFOMes de la misma asociación. Buenísimo. Sí. Pues ahí los esperamos 4 de julio, cualquier duda con su coordinador regional, por favor, ahí en Monterrey está Claudia, y con mucho gusto los esperamos por ahí. Pues muchas gracias, y gracias por todo. Hasta la próxima.